Hace pocos días, un piloto francés de Fórmula 1 de apellido Bien sufrió un serio accidente en la pista que lo tiene y lo tenía entre la vida y la muerte, que afectó fundamentalmente su cerebro. Y a mí, que me gusta mucho el deporte, evidentemente que este tipo de situaciones las leo, investigo, uno comienza a preguntarse por qué el cerebro siempre ha sido un misterio. Nos dicen que utilizamos solo un 10% e intentamos conocer y comprender su funcionamiento total. El estudio, y por eso es la invitación para que pongan mucha atención a lo que vamos a conversar, el estudio denominado The Nerve Impulse busca conocer cómo se desarrolla el sistema eléctrico y nervioso de este órgano del cuerpo humano a través de diversos experimentos e intenta comprender y explicar qué hay detrás de estos billones de conexiones perfectas que nos permiten desenvolvernos, escucharnos, hablar, entendernos y, por supuesto, a partir de este minuto vamos a intentar entender, comprender este órgano tan especial del cuerpo humano junto al biofísico Francisco Besanilla. Francisco, muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí. Sí. Aquí hay como varios tips que uno ha escuchado de por siempre, que ocupamos solo un 10%, que es el órgano del cuerpo humano. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos del ser humano completo, del cual más se investiga y menos se sabe. Eso es efectivo, ¿no? Es efectivo, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué tan misterioso el cerebro? Es que es muy complicado. Si usted acaba de mencionar, ¿no es cierto?, de que la cantidad de conexiones que hay de partida hay billones de células nerviosas. Todas ellas están conectadas entre sí con muchas más conexiones todavía. ¿Es un milagro el cerebro, no? No, digo, no es un milagro. Cuando digo milagro, no. Digo, ¿cómo puede darse ese nivel de billones de conexiones? Que tienen billones de conexiones. Y que funcionen tan perfectamente. Sí, ese es el problema de la evolución. Como ustedes saben, hay seres vivos que también tienen este cerebro, pero mucho más sencillo, y también pueden hacer enormes cantidades de funciones. Sienten, estimulan, producen respuesta y viven en sociedad. Sin embargo, el cerebro de ellos es mucho más pequeño que el de nosotros. Nosotros hemos llegado a un punto de evolución en que el cerebro tiene mucho más capacidad. Es el computador más perfecto y, sí. ¿Y ojalá que los computadores siquiera fueran como un cerebro. ¿Y por qué ocupamos solamente, Francisco, el 10%? Eso no es muy bien conocido, pero en gran parte porque las conexiones no están todas establecidas siempre. En algún momento se establecen, en otro momento desaparecen. Entonces, eso tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, ¿no? Por eso que existen los genios, cuando digo genios, gente que utiliza más su cerebro y que eso implica que tengan conocimientos, habilidades para hacer más cosas que otros. Por supuesto, claro, exactamente. ¿Y eso se entrena? Bueno, hay dos partes. Una es que uno puede entrenar, exactamente, pero también tiene que tener ciertas condiciones básicas para que ese entrenamiento llegue a un resultado, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bueno, hay gente que tiene mucho más facilidades para desarrollar matemáticas, por ejemplo, que otra. Eso no quiere decir que el otro que no tiene facilidades no puede desarrollarlo. O sea, las dos posibilidades son, pero uno tiene más, está más dispuesto a que eso se produzca. ¿El que tiene más habilidades matemáticas? Claro, exacto. Eso es genético, ¿no? En gran parte sí. Sí. Porque las conexiones son genéticas en gran parte. Muchas de ellas se desarrollan con el desarrollo del individuo a medida que crece, por supuesto. Claro. O sea, hay una condición genética, hay una condición, del ambiente, exactamente. En el que crece el individuo. Y el medio ambiente y la interacción con el resto del mundo. O sea, disculpa, ¿puedo inferir que hay sociedades, es distinto ser asiático, europeo, americano, vivir bajo condiciones climáticas de frío, de mucho calor, mediterránea, o no tiene? Esas cosas pueden influir, pero no son fundamentales para eso. No son fundamentales. No. O sea, la utilización del cerebro de un asiático respecto a un europeo o un americano puede ser similares. Puede ser muy parecida, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se investiga el cerebro hoy día? ¿Cuál es la forma? Hay muchas maneras de hacerlo. El tipo de cosas que nosotros hacemos es más bien al nivel básico. El cerebro está formado por neuronas, ustedes saben, ¿no? Son millones de neuronas que están conectadas entre sí. Y estas neuronas, la forma en que se comunican es, por ejemplo, si tiene una neurona aquí que le llegan varias otras terminaciones, ahí se produce lo que se llama la integración. O sea, esta neurona aquí trae cierta información, esta otra trae otra información y esta la integra para producir un resultado. Y así es como funciona el cerebro. Ahora, esa integración se hace porque esta neurona entrega un
un transmisor que es en realidad un producto químico que se libera y produce un cambio de potencial. Y ahí es donde empieza la parte eléctrica, en el receptor que está en la neurona que sigue, ¿no? Y eso es lo que se llama la sinapsis, usted no vio eso, ¿no? Entonces la neurona genera un potencial de acción que se llama, eso es el impulso nervioso. Y ese se propaga por el nervio, por el axón, hasta la próxima neurona. Y así se sigue propagando la información. ¿Eso es el impulso, Nerve Impulse? The Nerve ¿Eso es lo que ustedes están desarrollando? Eso es lo que nosotros estudiamos. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Exacto. Ahí hay un ejemplo. Ahí están viendo un ejemplo de una neurona en la cual una sinapsis, que es la parte azul, estimula a la que sigue, y lo que están viendo en forma de algo amarillo que se propaga es como el impulso nervioso representado por luz. Es cierto que uno cuando, por ejemplo, tiene ciertas conductas, rutinas, forma de ser, tiene mucho que ver con los caminos neuronales que uno hace y programa. O sea, nuestro cerebro se programa, por ejemplo. Yo soy una persona deportista, entonces eso ya formó una línea, un patrón neuronal. Muchísimo. Y hacer cosas nuevas abriría un poco más, o desarrollaría más el cerebro. Claro, eso se entrena. Ahí donde está el entrenamiento, precisamente, claro. Ahora, eso que estamos viendo ahí es el impulso, es la parte eléctrica. Y en realidad nuestro sistema nervioso funciona puramente por cambio eléctrico, aunque parecer imposible, ¿no? Pero los cambios eléctricos son muy distintos a lo que nosotros vemos en los cables que tenemos instalados en todas partes, ¿no? No son electrones los que se mueven. Lo que se mueven son iones. Y los iones son átomos que han perdido o ganado un electrón. Entonces son átomos cargados que se mueven. Nosotros estamos llenos de sodio por alrededor de la célula y mucho potasio dentro de la célula. Y esa diferencia de sodio y potasio produce un potencial de membrana, una diferencia, un voltaje que es casi 0.1 volts. Una pila tiene 1,5 volts, para que tengan una idea. Así que no es poco. Ahora, en estos experimentos que ustedes han hecho a través de The Nerve Impulse, ¿han ocurrido cosas impensadas, casi anecdóticas? Bueno, sí, siempre uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Y en realidad, mucho de lo que aprendimos nosotros del impulso nervioso viene de un par de investigadores de Inglaterra en el año 50, en que ellos propusieron, hicieron una serie de experimentos hechos precisamente en el axón gigante de la jibia, de la jibia de allá, por supuesto, el calamar, ¿no? El calamar. Sí. El de allá es más o menos de este porte. Correcto. Y ellos tienen un axón, que es un nervio, que en vez de tener micrones de diámetro, tiene milímetros de diámetro, cerca de 1 milímetro de diámetro. Eso quiere decir que uno lo puede ver, y no solamente puede ver, le puede meterle electrodos dentro, cambiar el medio interno y tener total control de lo que está pasando en el interior. En nuestros nervios no podemos hacer eso. Entonces ustedes se preguntan, ¿pero qué importa estudiar un nervio, una jibia, no? Sí. Funciona igual que los nuestros. Igual que los nuestros. Igualito. La jibia funciona igual. Exacto. Ahora, la jibia, por supuesto, no tiene el cerebro nuestro, ¿no? Pero ¿qué conclusión? Usted es biofísico, nosotros somos simples comunicadores. ¿Qué conclusión se puede sacar de eso que nos acaba de decir? Exacto. Hay muchas conclusiones que puede sacar. Primero, uno puede entender cómo funciona nuestro nervio estudiando la jibia, lo que es muy conveniente, porque es la preparación biológica ideal. Es grande y se pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. La segunda conclusión es que la biología ha hecho una evolución desde hace muchos años, en que realmente instaló estas proteínas especiales que se llaman canales, ¿no? Canales iónicos que permiten el paso de iones, el sodio hacia adentro, el potasio hacia afuera, que produce este impulso nervioso, ¿no? Esto viene de la evolución desde hace millones de años. Animales han ido progresando, complicando este sistema nervioso cada vez más, pero la base fundamental, que es el transporte de estos iones de un lado a otro, se ha mantenido desde el principio. Hay bacterias que tienen también estos canales de iones, así como nosotros. Ahora, los iones, por ejemplo... Increíble, ¿no? Claro, sí. Ahora, bajo esa premisa... Claro, bajo esa premisa, entonces no tendríamos que, por ejemplo, si quisiéramos desarrollar más nuestro cerebro o nuestras capacidades, tener más acceso a los iones positivos, o sea, ayudar a ese proceso interior manipulándolo un poco en el exterior. ¿Se puede? Se puede. Lo que pasa es que una vez que uno entiende cómo funcionan estas proteínas que le digo son como canales, son unos canalitos, porque lo que pasa es que, darle un poquito de background, ¿no? El axón o el nervio está rodeado por una membrana. Y esa membrana es muy delgadita y es puro lípido, es pura grasa. Es lo que aísla el interior del exterior. Y por esa membrana no pueden pasar los iones.
porque a los iones les gusta penetrar la grasa, obviamente, ¿no? Usted sabe, el agua no entra con aceite, ¿no? Entonces hay estas proteínas especializadas que tienen un hoyito al medio y el hoyito se cierra y se abre con diferentes mecanismos. Y estas proteínas las produce nuestro genoma, ¿no? O sea, así como producimos las proteínas en la piel, producimos también las proteínas de membrana. Las insertan en la membrana y en esas proteínas unas son especializadas para pasar sodio y otras para pasar potasio, ¿no? Ahora, una vez que uno entiende cómo funcionan esas proteínas, entonces en ese momento uno tiene la posibilidad de entender cuando fallan, porque nosotros tenemos muchas fallas de esas proteínas. Perdón, en base a eso, claro. Más de alguien se está diciendo, pero pregúntenle algo que es básico. Hoy día cada vez vivimos más, los seres humanos. Y hay dos, yo diría que hay dos elementos que tiene la población absolutamente en ascua. Usted es biofísico, ¿cierto? No es médico, pero claro. El Alzheimer y el Parkinson, que pareciera están directamente relacionados con el cerebro. Todo este estudio, este análisis, esta experimentación, ¿podría llevarnos a avanzar en algo respecto puntualmente de esas dos enfermedades? Por supuesto, porque es como siempre, ¿no? Cuando uno quiere reparar un sistema o prevenir que una máquina se eche a perder, ¿no es cierto? Primero hay que entenderla, ¿no? Si se le echa a perder el auto, ¿cómo lo arregla? Si usted no tira cosas para un lado para otro. Hay que saber, primero saber cómo funciona el motor, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Primero entender cómo funciona el motor. Y por eso es que nosotros estamos estudiando estas proteínas básicas. Y puedo dar ejemplo, o sea, hay ciertas proteínas que están ciertas de estas proteínas que son canales, ¿no? Canales de iones, que pasan iones, que están alterados en ciertas personas y producen enfermedades. Hay gente que tiene epilepsia, por ejemplo, y es porque algunas de ellas tienen mayor sensibilidad al voltaje, entonces se excitan antes que la normal. ¿Y se alteran genéticamente, no? Claro, muchas se alteran por el medio ambiente. No, hay algunas que son alteradas por el medio ambiente o por drogas, que tú no puedes cambiar la forma en que funciona la proteína. Pero muchas de ellas, hay muchas que son enfermedades genéticas, en realidad. Francisco de Zanilla, yo creo que esto no da para un solo capítulo. Tenemos que juntarnos otra vez más porque me parece sumamente interesante. Fascinante. Hay cosas que no había escuchado nunca. Tengo que decirle algo más todavía, antes que me vaya. Una de las cosas que ha podido hacer en este último viaje que yo he venido para acá es a trabajar con la jibia nuevamente, porque aquí en Chile existe una jibia que permitió hacer experimentos que no se pueden hacer en otro lado. Porque la jibia acá, ¿ustedes la han visto alguna vez? Sí, yo conozco la jibia, sí. Llegan hasta estar. Así es. Tiene acciones de más de 1 milímetro de diámetro, mucho más grande que las del otro lado. Y pudimos hacer experimentos con Miguel Holgren y Ramón Latorre del Centro Interdisciplinario de Neurociencia acá en Montemar. Gracias a que estas jibias son más grandes, pudimos hacer experimentos que no han sido podidos hacer nunca. Por muchos años gente ha intentado. ¿Usted dónde está viviendo, don Francisco? En Chicago. En Chicago. En la Universidad de Chicago trabajo yo. Bueno, cuando venga nuevamente, nos encantaría invitarlo, me parece súper atractivo. Es una de las razones de hacer este programa, que ir creciendo. Se siga avanzando y avanzando en esta materia, porque yo creo que cuando descubramos el misterio que está dentro de nuestra mente, vamos a descubrir el universo. No es necesario viajar. Por supuesto. Muchas gracias. Es el microuniverso. Sí. Muy amable. Atención, porque me parece que de sumo interés lo que acabamos de conversar, como esto también. Porque si vas a viajar a México,